¿Me está escuchando? Adelante. Ya. Ahí radica la diferencia principal entre los bienes de lujo y los bienes básicos, que si bien es cierto, ambos son consumidos por diferentes tipos de personas según sus ingresos. Los bienes más básicos tienen una mayor demanda justamente por la necesidad que satisfacen, ¿no? Y existe una amplia variedad de bienes económicos y por ello la clasificación según su relación con otros bienes, durabilidad, función, propiedad o comportamiento es necesario, ¿no? Eso es lo que puedo averiguar. Muy bien. ¿Qué dicen el resto? ¿Qué relación hay entre bienes públicos y privados? Profesor, ya quiero opinar acerca de esa clasificación de bienes públicos y privados. Adelante, muy bien. Ya, los bienes públicos son definidos como bienes que pueden solamente ser consumidos mediante un pago de cierta cantidad económica, cierta cantidad monetaria. En cambio, los públicos son dados por el Estado, pero no es, bueno, no es en sí gratis, porque esto, el dinero que usa el Estado para dar esos servicios o bienes a la ciudadanía, parten de los impuestos que nosotros pagamos, ya sea tasas, contribuciones. Así que no podríamos llamarlo generalmente gratis, porque no lo es. Muy bien. Todo tiene un costo, ¿no? Hay que confundir los bienes públicos con bienes gratuitos, ¿ya? Por eso les puse ahí un cuadro de clasificación en su material de repaso, ¿no? O sea, en la PowerPoint que se PDFió. Sino que el tema está en que no siempre todos los bienes, los productos pueden ser proveídos desde el sector público, ¿no? Por eso vimos ahí que había una clasificación de bienes, ¿no? Cuándo eran excluyentes, cuándo eran no excluyentes los bienes, ¿no? Primero, entonces, los trabajos académicos cortos, tal como se los estoy poniendo en el chat, y después pasamos al trabajo de investigación de clúster seleccionado por cada uno de los grupos. ¿De acuerdo? A ver, ¿pueden darme algunos ejemplos de bienes excluyentes y bienes no excluyentes? Cualesquiera de los grupos. Profesor, los bienes excluyentes sería cuando, el bien no excluyente sería cuando no es posible impedir el acceso si pagas por él. Y el excluyente sería que tendrías que pagar por ese bien para poder consumirlo. Y creo que un ejemplo de eso podría ser los peajes porque tienes que pagar para poder circular por ahí. Claro. De todas maneras tienes que pagar un peaje. Si hay un peaje preferencial, o sea, no siempre excluyente, no excluyente, ¿no? En el cuadro yo les puse algunos ejemplos en su material que se les puso. Ya. Cuidado que todo tiene un costo. No estamos aquí hablando de bienes públicos y privados, no tomando
la idea de que los bienes públicos son gratuitos. No, no son gratuitos. Tienen también un costo igual que los bienes privados, ¿no? El tema es cuándo es que es posible, ¿no? Ese tipo de bienes que siempre lo vemos en la vida cotidiana, pues los bienes públicos, los bienes privados, ¿no? No confundirlos con los llamados bienes libres, ¿no? Como el aire atmosférico que respiramos, ese sería un bien libre, por ejemplo, ¿no? Es el ejemplo clásico. Bien, pasemos a otro punto. A ver, ¿qué averiguaron en la idea de lo que es azar moral cuando se tiene que hacer administración en las organizaciones, ¿no? Ya sean estas en el nivel micro, meso o macro, ¿no? O sea, las grandes organizaciones, también sean estas de carácter privado o sean estas de carácter público. ¿Qué implicancia tiene esto del azar moral y la selección adversa? Como concepto nomás, no les he pedido modelos. Por eso estaba entre los trabajos cortos, ¿no? Los trabajos académicos cortos. ¿Lograron darse un tiempo para hacer eso o todavía está pendiente? Es importantísimo que ya incorporen esos conceptos, ¿ya? Otro grupo va chequeando las 4C, ¿no? Las 4 características básicas de los productos, ¿no? Consistencia, complementariedad, etc., ¿no? Profesor, ¿Mm? ¿lo de hacer moral es lo mismo que riesgo moral? Claro, azar moral, riesgo moral, ¿no? Ah, ya, gracias. Son similares, no iguales. Riesgo moral y azar moral, ¿no? También si Profesor, quieren, sí. mi grupo quería contar respecto al riesgo moral de que es cuando un mercado como contiene información asimétrica. O sea, cuando un Claro. agente realiza acciones que el otro no puede controlar o influir. Y un ejemplo de eso sería como que las compañías de seguro cuando hacen exámenes médicos a sus clientes antes de asegurarlos. Cuando probablemente el paciente conoce mejor su estado de salud que la propia compañía. Claro, claro. Para adquirir algún tipo de seguro de vida, claro. Claro, y O otra cosa de que otro. también buscamos es acerca del macroentorno y el microentorno, pero creo que eso no pidió. Son una serie de aspectos que permean el entorno, ¿no es cierto?, de la empresa, de los consumidores, de los productores. Por eso cuando decíamos los factores determinantes de la demanda, de la oferta, entre esos factores están precisamente, ¿no?, los subsistemas, una serie de subsistemas del entorno, ¿no? El mercado de factores cuando hablamos de la oferta, el tema de la tecnología de la producción, el tema de la información
¿no? Todos esos son temas que se relacionan también, por ejemplo, por el lado de la demanda, ¿no? Ah, claro, sí, porque en el macroentorno habla de factores no controlables y en el micro de factores que también no son controlables, pero es más general en la actividad de la propia empresa, algo así. Claro, claro. Se refiere al estudio, al análisis del comportamiento de carácter individual y ya después esto se integra, ¿no? El comportamiento de una persona en el consumo, por ejemplo, pero también podría, como habíamos adelantado, el comportamiento de una familia, de un hogar, de un grupo, de un municipio, de una región, hasta de una población podríamos hablar, ¿no? Por eso cuando se hacen estudios de mercado acerca del consumo, vemos una serie de características, ¿no? Grupos etarios, jóvenes, niños, adultos, adultos mayores, en fin, ¿no? O por grupos sociales también, ¿no? Bien, entonces siempre el administrador, no solamente este curso, sino en general la administración, va a estar permeada por una serie de factores del entorno inmediato, el entorno inmediato, ¿no? Que puede ser con o sin información asimétrica. Por eso es importante la información como un insumo clave de la administración. Siempre vamos a estar procesando, ¿no? Datos, información, que hay muchísima información. El punto está en saberla seleccionar adecuadamente esa información, ¿no? Y así, ¿no? En el entorno inmediato, es el que más o menos es el nivel micro, pues. El intermedio, ¿no? Meso o intermedio y el entorno lejano. No faltaba más, ¿no? En un entorno globalizante, de globalización, también de una u otra manera nos afecta lo más lejos que estemos. Por eso se llaman factores transfronterizos, ¿no? Como este tema de la pandemia, ¿no? Que no lo ha respetado fronteras. El tema terrible de los cambios climáticos, de los gases de efecto invernadero, que los generan otros países, pero que nosotros también nos vemos afectados, porque nosotros somos más susceptibles de estos cambios climáticos, ¿no? Pero también a la vez es nuestra fortaleza por la variedad de pisos ecológicos que tenemos, ¿no? O sea, por un lado es una fortaleza, pero en otro sentido también constituye de alguna manera una debilidad que hay que saberla superar, ¿no? Cuando tenemos heladas o desbordes naturales. Bueno, esto último, pues que eh, es la famosa pandemia, ¿no? Y así, entonces, los factores pueden ser inmediatos, locales, de la organización, de la persona, de la empresa, de la localidad, de la región, del país, ¿no? De la región amplia que sería Latinoamérica o Sudamérica y a nivel global. Entonces, por eso era importantísima la información, ¿no? Que ésta sea lo más consistente posible para evitar algún tipo de asimetría que permita tomar buenas decisiones a todos los administradores, desde que es junior hasta que es seniors, ¿no? Ya con bastante bagaje, qué sé yo. A ver, eh, de las características de los productos se dieron tiempo todavía. ¿Por dónde están? ¿Están revisando su file? Porque a las finales, ya cuando lo envíe, ya se califica sobre lo que tienen, ¿no? Por eso ahora ustedes sigan manejando el file, ¿no? Para que no estén ahí a la carrera enviando completo o incompleto, qué sé yo, ¿no? En algunos casos, claro, completo. Y
pasemos en todo caso a ver, ya debe haber algún avance de los trabajos de investigación ya, ¿no? De los clústeres. ¿Qué clúster ha seleccionado cada grupo? Y coméntenme cuál es el interés y qué esperan con este estudio, qué expectativas tienen para realizar este estudio del clúster en algún sector, ¿no? Ya sea de forma horizontal o vertical. Todos tienen ya están trabajando un clúster. Hay alguien que todavía no tiene un clúster. Profesor, mi grupo escogió el clúster textil de Gamar. Ya, excelente. Entonces, ustedes tienen interés en Sí, ese textil, digo, en recién, ese clúster se llama textil y tejidos, ¿no? Aunque a veces suelen separarlos, ¿no? así es, Ya, profesor. claro. Entonces, claro, son clúster, antes se le llamaban pues subsistemas productivos, ¿no? Como en antes, cuando hablamos del entorno, del consumidor, del productor, de los mercados, ¿no? Se hablaban de subsistemas, pero se ha preferido llamarlos clúster, ¿no? Y su definición, me podrían dar una definición de lo que es clúster. No se olviden que tiene cierto parecido, pero es diferente a lo que es sistemas y subsistemas, ¿no? Profesor, Mm. he puesto ahí porque, bueno, según lo que usted explicó, Sí. ¿logra ver la pantalla que estoy presentando? Sí, sí. Adelante, adelante. Ok, eso es el trabajo básicamente. Muy bien, tiene la estructura de una monografía de investigación. Muy bien. Primero hemos optado por hacer un marco sobre qué es el clúster y luego Claro. enfocarnos en el clúster elegido por el grupo. En todo trabajo de investigación siempre se empieza con un marco teórico, cómo ha evolucionado la teoría del clúster, de los tejidos, de los textiles, y también un marco, claro, teórico e histórico, dicen algunos, ¿no? Por ejemplo, Gamarra tiene todo un historial, ¿no? El clúster propio de los tejidos y textiles tiene un historial tanto en el ámbito de Lima, a nivel nacional, internacional, como el caso de los clústeres de los textiles de la India, por ejemplo, en fin, ¿no? O de Pakistán, qué sé yo. Bien, entonces, continúa. Esa es la estructura, muy bien. Es Sí, la estructura el de... resumen sería el final porque, o sea, concluir el Así es. trabajo. Todo trabajo de investigación, por más breve que sea, el resumen ejecutivo se hace al final, pero se pone al principio, así que no hay problema porque como son avances, adelante. De ahí la introducción también, luego la vamos a completar con lo que va a contener al final, ¿no? Todo, o sea, Claro, claro, pero este es o sea, lo general, ¿no? La anticipación de la investigación. Y claro. luego, en antecedentes, antecedentes lo tomamos como historia de los clústeres o conceptos antiguos de los clústeres. No, está bien, ¿no? Un poco de lo que es la teoría de este sector. Una vez que definen el clúster, ya saben que es un conjunto, ¿no? Integrado de actividades horizontales o verticales, en fin, ¿no? Que pueden ser de actividades afines o conexas o no también, ¿no? Por eso se habla de integración horizontal similar o vertical, que no siempre lo sea, ¿no? Ok, de ahí en Los clúster elementos, ya muy sí, los bien. elementos, las ventajas y desventajas, Ujú, muy eh, bien. el proceso de formación de un clúster, ¿no? Para tener claro cómo es que nace un Así es. clúster, porque es todo un proceso por lo que hemos podido averiguar. Y de Bien. ahí ya nos centramos en lo que es el clúster de Gamarra. Muy Eh, bien. sus datos, o sea, dónde quedó ubicado y, o sea, teniendo en cuenta que la ubicación geográfica
no limita, ¿no?, la acción del clúster, porque hemos visto que Gamarra incluso tiene llegada internacional. Así es. Siempre Y, vamos de una visión general a una visión específica, que este caso es el clúster de Gamarra. Muy bien. y bueno, los establecimientos, o sea, más que todo la estructura, todo lo que contiene, ¿no? Los productores, son un montón de tiendas, Claro. como puedo ¿Qué ver. tipos de empresas son, no? Eso es importante. ¿Cuáles son sus principales proveedores, sus principales mercados? Como tú mismo has dicho, no solamente son los de Lima, sino a nivel nacional e internacional inclusive, ¿no? Ok, profesor, aumentaremos eso. Ujú. De ahí, la evolución, o sea, esto es la historia ¿Con de qué Gamarra. tecnología se produce? Claro que recién vamos a ver productores, ¿no? Pero ya en la producción, ¿cómo? El know-how es individual, qué tipo justamente de sinergias en términos de clúster hacen, ¿no? Ok, ¿Qué tecnología es tradicional o es un mix? ¿Qué insumos, no, nacionales o es un mix, o sea, una combinación de factores de acuerdo a los pedidos que tengan de clientes? Entonces los proveedores serán de Lima, de a nivel nacional, e inclusive internacional, también del lado de los proveedores, ¿no? ok, profesor. Aumentaremos todo eso para que esté más Ujú. completo. Claro, Entonces, claro, de son ahí, avances, son avances. Muy bien, bueno, de ahí la formación y todo eso. De ahí todo lo que es Gamarra. Nos explayamos de ahí. ya, muy bien, muy bien. Eso sería nuestro avance del grupo 1, profesor. Claro, y si son solamente trabajan el algodón, el cuero, en fin, ¿no? Cómo se integran, se eslabonan también hacia adelante y hacia atrás. Claro, hacia adelante es con el comercio, porque ustedes producen, este grupo, este clúster produce y vende, pero también otros producen y otros lo venden, ¿no? Ok, profesor. El Bueno, eso sería. eslabonamiento hacia adelante está relacionado con las ventas en Lima a nivel nacional e internacional. Y el eslabonamiento hacia atrás, en algunos casos, ¿no? Sería cómo hacen para conseguir el principal insumo, creo que son fibras, ¿no? Algodón o telas o tejidos para hacer diferentes tipologías de prendas de vestir, ¿no? Para Sí, diferentes profesor. Hemos grupos etarios, estaciones, ¿no? Ok, Claro, profesor. muy bien. El otro grupo, Gracias. este es el grupo de, Este ha sido el grupo 1, profesor, de Jennifer, Mireya y Dalila. ya el grupo uno, muy bien. Ya, profesor. El otro grupo, ¿qué clúster ha escogido o seleccionado? Adelante. A ver, visualiza el grupo, lo debes tener a la mano los grupos, Mireya, si no, para que ahorita lo seleccionen, porque no esperemos, las semanas vuelan, no se olvide, ¿ya? Entonces, después al final van a hacer algo, este clúster que van a trabajar, que les sirva como una motivación, ¿no es cierto? Para que lo sigan mejorando, más allá de este curso, ¿de acuerdo? A ver, muestra los grupos, Mireya, por favor. Porque ¿Le por ahí puedo los decir? tengo Sí, en el sí lo tengo correo. aquí. Ya A ver, muéstralos. ya un momento. Si no tienen en estos momentos, tienen que escoger un clúster. Vayan pensando, deliberen qué clúster. Mónica Soledad también está en tu grupo, ¿no? Ah, no, ella es de otro grupo, creo, No, ¿no? no, sí, ella es del grupo 1 también. Sí, sí. Profesor, disculpe, quería hablar sobre el clúster seleccionado por mi grupo. Adelante, Erika.
No sé cuál es el nombre de mi grupo, pero los conformantes es Sebastián Yap, Grace. Mireya ya podrá saber, mencionando a mis compañeros, ¿no? ¿Qué grupo soy? Ya A bueno, 4 quedamos, ¿no? Mireya, Sí, este grupo, el grupo 5. ya somos el grupo 5. listo. Adelante. Ya, Erika. profesor. Nosotros, antes de elegir a nuestro clúster, primero nos hemos enfocado en el estudio de qué es un clúster y saber cuáles son los clústeres los clústeres en todo el Perú. Esto Muy pudimos bien. observarlo después de estudiar una investigación hecha por un ministerio, Claro. acerca del mapeo en todo el Perú de clústeres, ¿ya? Eso lo realizaron en el año 2018, si no me equivoco, profesor. Y Claro. mediante los resultados pudimos seleccionar al clúster Perú Digital, el cual es uno de los más desarrollados a nivel de clústeres de Perú. Muy bien, muy bien. Ahora tiene mucha relevancia todo esto del mercado digital, ¿no? Incluso hay estudios anteriores que se han realizado el año 90 y tantos y el año 2000 que deben obrar en el Ministerio de Industria, Integración y Comercio, ¿no? Sí, profesor, cabe resaltar que este clúster más que nada pudo desarrollarse mediante la inversión del ministerio mencionado, gracias al Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, el Ujú. cual apoya a los clústeres a nivel nacional. Bien, Y esto fue fomentado por el Ministerio de la Producción en el año 2017. Gracias a ese incentivo por parte del Ministerio, pudieron desarrollarse más hasta llegar al nivel en el que se encuentran actualmente. muy bien. El- ya estás armando la estructura de tu investigación. Tienen que Ah, darle todos la estructura de una investigación monográfica. sí, Y bien profesor. es cierto, solo a nivel exploratorio, pero ya debe trabajarse bajo una estructura de investigación, ¿ya? Sí, profesor. En la parte de antecedentes, Sí. bueno, que es una de las principales, Ujú, vamos a enfocarnos en las investigaciones de los clústeres, tanto a nivel nacional como internacional, porque como sabemos, no solamente ujú, existe en Perú, también hay uno, por ejemplo, en Argentina, si no me mm, equivoco, el cual se trata de un clúster en el que concentran la economía agroindustrial, claro, es un conformada clúster por, poderoso allá, claro, claro. y recuerden que el clúster no solamente es el grupo de empresas, sino que más que lo que acabo de mencionar, es Ujú, la conexión entre estas. Tiene que haber un nivel de confianza en el que no se vean como competidoras, sino como un grupo que mediante, no sé, mediante acuerdos puedan claro, desarrollarse todos, no solo algunas empresas formantes del clúster, sino todos, como una ah, empresa general. Ujú. Esa es la es- razón de ser de un clúster. así es. Siempre haciendo lo que se denomina en administración sinergias de carácter positivo, ¿no? Y no al inverso, porque lamentablemente también hay sinergias negativas, ¿no? Siempre sinergias positivas, sí, que coadyuven a mejorar el comercio, el merchandising, la productividad, en fin, ¿no? La adopción de tecnologías ahorradoras de costo, tecnologías limpias, en fin, ¿no? Es el grupo, por eso, por definición, ¿no? Una buena definición acerca de todos estos temas la da justamente una lectura obligatoria en administración, que fueron los que precisamente hicieron el primer estudio del clúster en el Perú, ¿no? Es el estudio Desarrollo y Estrategia
que en ese entonces lo presidía pues Michael Porter, ¿no? Y compañía. Entonces, Michael Porter hace una buena disquisición sobre el tema de los clústeres. Si tienen a bien incorporarlo, es a buena hora, ¿no? El estudio de los clústeres desde Michael Porter y su estudio justamente que hizo un estudio de investigación, el llamado pues MC, ¿no? Para, para el Perú. Claro, lo que tú has mencionado, desde ahí ya tengo entendido que se hacen esos intentos desde el Ministerio de la Industria, Turismo, Integración y el nuevo ministerio que es Produce, junto con la CONCITEC y todo lo relacionado con la mejora de la producción, la productividad. Incluso se ha dado una ley, ¿no? Para mejorar todo esto, pero muchas veces no ocurren las cosas en nuestro país desde leyes, sino más que todo desde ese acuerdo. Justamente un buen ejemplo son los clústeres, ¿no? Para hacer sinergias positivas desde la empresa, desde la sociedad, desde la pequeña empresa, la gran empresa, en fin, en los sectores públicos, en el ámbito de gobierno central, regional o local. Bien, no se olviden de hacer su avance para que no esperen después las presiones del tiempo en el último mes. A ver, ¿otro grupo? ¿O quieres complementar algo, Erika? Profesor, Erika, sí. profesor, ¿podemos agregar en la monografía como modelos de clusters a Pero nivel, por supuesto, ¿sí? es importante esa clasificación, ¿no? Sí, es Modelos a seguir, profesor? lógico. Hay clústeres empresariales, sociales, incluso estos bloques económicos también se los puede concebir pues como una especie de clúster, ¿no? Los bloques Entonces, económicos. tu clúster va a sentar, entonces, ¿cuál es el título de tu clúster? Clúster Perú Digital, profesor. Ah, claro, Perú Digital, muy bien, muy bien. Eso se relaciona con el ambicioso proyecto, programa de gobierno electrónico, ¿no? Que es la gran esperanza para el Perú para hacer lo que llaman un verdadero cambio, ¿no? El tema está en cuánto estamos avanzando en eso, ¿no? ¿Cuánto estamos avanzando en eso? Bien, em, esos serían dos grupos. ¿Cuál es el otro grupo? Profesor, nosotros quisiéramos hablar de nuestro clúster. Claro. El grupo está conformado por Alisa Kimberly Ramírez Cruz, Johan Bramni Irpahuanca. No sé si Mireia ya lo tiene. El grupo, Grupo 3. ya, el grupo 3. Muy bien. Ya. El clúster que escogimos es el clúster Lima Tech. Es un clúster tecnológico, como bien dice su nombre, que se relaciona bastante con las TICs, ¿no? Obviamente. Se fundó el 2016 y pues queremos enfocarnos más que eso en la parte tecnológica y en las innovaciones que tienen. El clúster de las NTICs. Muy bien. Claro, Nuevas tecnologías de la información y comunicación. sí, ¿A nivel está empresarial o global lo están haciendo? empresarial, Muy bien. Ya, ok. a nivel en sí más nacional, enfocándonos en lo nacional y si tienen alcance internacional, pues mencionarlo, ¿no? Pero enfocarnos más en lo nacional. Ya está bien, claro, como unidad primera, claro. Claro, eso más que todo y pues queríamos saber si nos puede dar una recomendación o qué cosas podríamos añadir. Por ejemplo, en los antecedentes es como que la historia, ¿no? Claro.
la historia de los clústeres. Ese tema está relacionado con un tema muy importante que se llama, ¿no? ¿Se llama esto? Innovación tecnológica. Claro. ¿Qué se entiende, por ejemplo, por innovación tecnológica? Discúlpenme unos segunditos. Adelante, te escucho. Sigue, Kevin. No, le estaba pidiendo una recomendación y usted se quedó en lo de innovación tecnológica y me estaba hablando sobre eso. Ya, ¿cuál es la importancia de la innovación tecnológica en estos, concretamente en las NTICs, en el ámbito empresarial? ¿No? Me imagino que estás viendo el ámbito micro, pequeño, mediano, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Claro, tratar de abarcar todo. Claro, y ya aterrizas en tu unidad de observación y análisis, que puede ser un sector orientado, por ejemplo, a la empresa, a la educación. Bueno, tú dices a la empresa. ¿Cómo pueden ayudar estas NTICs en, en, en las empresas hoy por hoy, ¿no? En cualquiera de sus escalas, ¿no? Micro, pequeñas, medianas, en fin. La innovación tecnológica, ¿no? Tiene que ver, claro, y esto se va a relacionar también con la academia, porque mucho se habla justamente del divorcio que hay entre la academia, la universidad, la empresa, ¿no? El gran descuido del Estado. Justamente a partir de esta pandemia, ¿no? Lo que se debe hacer es un gran plan, un gran programa y proyectos por clúster, y ahí se incluiría ese clúster de la... Claro, se viene, pero nunca se le ha dado el impulso. Se ha venido dando, pero de una manera muy, muy tímida, por así decirlo, ¿no? Necesita vigorizarse, fortalecerse eh, esa participación o esa triple alianza entre empresa, universidad, Estado, y tetra sería, porque también se habla de la sociedad civil, ¿no? Como también es importante que la sociedad civil acceda a las NTICs de alguna manera, pero para un uso eh, más trascendente, ¿no? Más trascendente, más participativo para no dejar toda la gestión, la administración de la democracia después de emitir un voto, ¿no? Ese sería un paso trascendental justamente después de la pandemia, ¿no? Reformular ahí la participación ciudadana mediante los NTICs que está relacionado justamente con los gobiernos electrónicos para que, ¿no? Sin caer en extremos de derecha o de izquierda, sea la misma ciudad que lo ha demostrado ahora último, ¿no? Ante el paquidérmico Estado que tenemos y que no basta tener recursos, sino que hay que saberlos administrarlos eficiente y eficazmente, ¿no? Entonces, que ha demostrado la población que si tuviera una mayor educación en términos de tu tema, ¿no? Lo que es NTICs, si hubiesen hecho las cosas de una manera muy diferente, ¿no? Más positiva. Entonces, claro, esas son las democracias. En realidad no es porque tienen buenos gobernantes, cierto, no, nunca tenemos una escuela de administración pública como lo tiene pues Alemania, o Francia, Italia o Estados Unidos, ¿no? Donde todos para ser administradores del sector público tienen que pasar, por ejemplo, por una escuela como la Wilson Woodrow o si no la John F. Kennedy, ¿no? Que son de administración pública, porque el sector público ya tiene que
administrarse de una manera más profesional, ¿no? O sea, la administración profesional, y no simplemente, pues, mucho voluntarismo y sobre todo mucho um, simplemente como una especie de movilidad social, ¿no? Para la persona y su grupo. Y se olvidan de lo más trascendente, que la administración pública es para administrar para todos, ¿no? Y buscar la mejora de todos. Pero eso solamente se va a lograr justamente con una mayor educación en términos de en ethics, ¿no? Y que permita eso, una mayor participación democrática de la ciudadanía, que ahora último ha demostrado eso, ¿no? Bueno, si no nos pueden dar oxígeno, organicémonos y nosotros podemos conseguir el oxígeno. Es la mejor muestra, ¿no? Porque si esperamos la iniciativa del Estado, bueno, ese es un buen ejemplo. Entonces, revisen todo lo que se refiere a desarrollo, ¿no? También a I más D, eso está relacionado con este tema que se llama I más D, que sí se lo han hablado, se lo han mencionado en algunos de los cursos, investigación, ¿no? Desarrollo y, ¿no? Así se le llama. I más D más I, ¿no? En ese tetra accionar, empresa, sociedad, Estado, sociedad civil. Investigación, ¿no? La primera I es de investigar, hacer investigación básica, pero que no se quede ahí, ¿no? Investigación básica para los anaqueles. ¿Cómo desarrollarla mediante programas, proyectos? ¿No? Es lo que se reclamaba desde antes de la COVID, que se haga investigación, que se haga desarrollo. Recién se sacaron los programas cuando ya teníamos el COVID arriba, ¿no? Si no, ya tuviéramos la vacuna, como ya otros países lo tienen, ¿no? Pero en fin, el desarrollo, la investigación que permita desarrollarla, aplicarla, y la última I, que sería de innovar permanentemente, porque no hay nada escrito en piedra, todo es susceptible de mejorarse, todo. ¿Algo más que quieras agregar, Kevin? No, nada más, profesor, solamente quería pedirle recomendaciones. Claro, no se olviden la proyección que debe tener esas NTICs, y después aterrizan ya en la parte empresarial nomás, porque es un tema global las NTICs, ¿no? Incluso tiene que ver con esto de el tema que hablábamos, para mejorar y dar nosotros un plazo trascendental. Compramos un satélite, pero que hasta ahora creo que poco se sabe del satélite, o sea, de la utilidad que debería brindar ese satélite, ¿no? En muchos aspectos, no solamente geográficos, sino también para un mejor catastro, una mejor gestión territorial, una mejor gestión de las ciudades, ¿no? Pero en fin, estamos en la era justamente de la modernidad y deberíamos tener no solamente un satélite que creo que funciona a media, sino deberíamos tener media docena de satélites, ¿no? Orientados a diversas actividades que permitan mejorar las actividades de la academia, de la empresa, de la sociedad, ¿no? En fin. El otro grupo, avancen siempre ya, armen su estructura, tal como ya lo ha hecho, ¿cómo se llama ella? Mónica, creo, ¿no? Ya, ok. El otro grupo, Profesor, presento la lista de los grupos. sí, estamos esperando lo que se tomen su tiempo, tal vez estén dándole el último
Por eso, de aquí en adelante, distribuyan, por favor, su tiempo. ¿Ya? Si ustedes distribuyen bien su tiempo, entonces, yo sé que fácil es decirlo, ¿no? Una serie de... Allá, muy bien, ahí están los grupos. Estamos en el tercero. Llamemos al cuarto grupo, o cualesquiera que ya esté listo. En la parte final, no se olviden, ya tienen que hacer después de su resumen ejecutivo la, la presentación en su PPT, ¿no? Eso es para el final, ¿de acuerdo? Por ahora hay que ver los avances y para que redondeen la motivación y de una vez ya hagan un plan de avance de su, o de complementación en otros casos de su trabajo de investigación. A ver, no está Guamaní, no, ese es el grupo que ya, no, ese es otro, ¿no? Entonces el de Kevin era otro grupo, ¿no? El grupo 3, Kevin, ya habló ya. Ya. Entonces, a ver, el grupo de Castillo, Chaparro, Guamaní y Orejón, ¿no? ¿Están? Cualesquiera de ellos. En caso que reestructuren esos grupos, Mireya, me lo vuelves a enviar, ¿ya? Está bien, profesor. Ok. Vamos al siguiente grupo. Cahuascanco, ¿no? Donaire, Rey, Toledo y Tap. El grupo 5 ya presentó también. Ya. ¿Quién estaba ahí? Erika, profesor, el Ah, Clúster Perú Digital. ya. Ya, perdón. Ya está entonces el grupo de Eric. Entonces sería el siguiente, el de Aparcana del Castillo, Indigoyen y Moreno. A ver, vamos a ver si ya está abierto esto de acá de una vez porque nos olvidamos. Vamos a salir y volver a entrar. Le falta su contraseña, profesor. Vamos a ver.
Yo trabajo por seguridad. No te olvides de hacer el recheck Aparcana, Cahuasco, Camargo, Castillo, Chaparro del Castillo, Donaire, Fernández, Gómez, Irpa, Guamán, Guamán Romo, Guamán Hurtado, Guamán y León, Inca, Irigoyen, Minaya, Orejón, Pelinco, Quispe Ramírez, Rey, Rodríguez, Romero, Sánchez, Toledo, Urrutia, Valdivia y Yap. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok. Cierre esa ventana, profesor. El del Zoom. Sí, un ratito. Tema de matrículas que vamos a cerrar. Ya está. Entonces, ¿a qué pasó con su métrica? Acá está. Vamos entonces con el grupo pendiente, el de Aparcana, ¿no? Profesor, Adelante. profesor, yo soy del grupo 2, profesor. Ya, adelante, es el que quedó pendiente, adelante. Sí, Hernández, profesor. Inca, Pelinco y Sánchez. Sí, soy su representante, Pelinco. Bueno, nuestro clúster va a hablar acerca del sector turismo Ya. en el Perú, ya que durante esta pandemia que ha pasado ha sufrido, ¿no? grandes cambios más que nada. Bueno, hasta donde he podido leer con todos mis compañeros, todos estos sectores o las compañías que brindaban el tour durante a nivel nacional, lo que me comentan es de que debería organizarse bajo 3 puntos, ¿no? Que son la accesibilidad, la innovación y la tecnología. En tal sentido, vamos a tener que hablar de estos puntos, ver los antecedentes, cómo era el antes, ¿no? De esta pandemia y ahora lo que está viviendo, cómo podemos modificar para un aspecto positivo en las compañías, ¿no? De acuerdo a esto. Eso es más que nada, queremos basarnos en el sector turismo y ver, Clúster turístico en el Perú. Y de sí, ahí de paso le ponen un subtítulo, el caso de ¿en cuál van a anclar? bueno, ¿Cuál van acá a dices, observar de cerca? supongo, es a nivel de Perú, profesor, porque lo que hemos podido ver, El que caso del turismo eh, más que nada para, económico, ¿qué tipo de turismo? ¿cómo me dijo? ¿Me puede repetir? Un título general es el análisis del clúster turístico del Perú.
¿no? Pueden poner el caso de, ¿no? No sé, Bueno, pueden poner el turismo, ¿cómo le llaman este? Turismo de aventura, qué sé yo, ¿no? Eh, el otro turismo que tiene mucho impacto, ese es está relacionado con el desarrollo sostenible, pues, ¿no? también, Vivencial, creo le llaman, ¿no? sí, eso también menciona, ajá, turismo de Claro, desarrollo sostenible claro, como parte de su innovación, ya que al hacer estos tours también dejan externalidades negativas, ¿no? claro, Y tienen que solventar eso, ayudar a los pobladores para que puedan claro. renovar. Claro, entonces sería un turismo en el aspecto de desarrollo sostenible. Ya, claro, ese sería el caso del desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo es que se incorpora los objetivos del desarrollo sostenible, los llamados ODS, dentro de este clúster turístico, ¿no? Que en realidad, llamado pues así, como la industria sin humo, es la que genera menor contaminación, pero hay que saberla administrar, hay que saberla dotar porque requiere de muchos complementos, ¿no? Por ejemplo, el transporte, una serie de infraestructura, ¿no? La tipología del transporte que mencionamos, de tal modo de que somos potencia turística, pero no la hemos venido aprovechando, ¿no? Tal vez sea porque más nos hemos orientado en la explotación de nuestros recursos naturales que explotar esa gran ventaja competitiva que siempre nos la recuerdan uno que otro especialista cuando nos viene a dar alguna conferencia acerca de los temas de la competitividad o de los temas que ustedes están mencionando en nuestra universidad o en nuestro país o en otra organización. Entonces, claro, entonces, ¿cómo consolidar o hacer el aprovechamiento en términos sostenibles de ese gran turismo, ¿no? Que hoy por hoy es uno de los sectores que justamente es más mellado, ¿no? Más afectado por el tema de la pandemia. No nos olvidemos que podríamos, el paso trascendental para dar en el sector de este clúster turístico está en hacer mucho de lo que se llama benchmarking, ¿no? O sea, ¿qué han hecho otros países que teniendo menos recursos turísticos que nosotros, son potencias turísticas o al menos tienen grandes soportes, ingresos en términos de, de turismo, ¿no? Un benchmarking, por ejemplo, de potencia turística, pues como Grecia, España, Italia, qué sé yo, tantos países de Europa, ¿no? Por ejemplo, España creo que en el mejor de sus tiempos, incluso si hacemos el índice, el ratio población-turismo, España llega incluso a estar entre las tres cuartas partes, o sea, 75-80%, incluso mayor al 100% de su población, en términos de visitas, flujos turísticos, ¿no? Por eso el gran impulso para el desarrollo de España se ha basado en el sector turístico, ¿no? México también es otro país con tanta riqueza, una amalgama, un crisol de, 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 del turismo, de elementos turísticos, y México pues también recibe entre 25 y 40 millones de turistas, ¿no? Nosotros teníamos una meta siquiera de llegar a 10 millones, pero todo se frustró con esto de la pandemia, ¿no? De la cual nadie se quiere hacer responsable. Todos dicen que es una enfermedad rara, que no podemos controlarla, ¿no? Que no tiene vida, no tiene existencia, eso es cierto, pues, ¿no? Todo lo se activa o se inactiva. El tema está en qué laboratorio se activó. Se activó este virus
que no es nuevo porque ha tenido otras versiones anteriores, pero que ahora, al parecer, no es un blending de los virus anteriores con el VIH que mencionamos ya, creo, ¿no? Entonces, ese sector turístico, ¿cómo hacerlo para que siquiera llegue a tener 10 millones, así la tercera parte de la población del Perú? Y sería una gran contribución para el desarrollo, ¿no? Bueno, ese es uno de los desafíos que tendría en este caso, pues, el Ministerio de Integración, Turismo, ¿no? Y también, pues, sectores conexos como Produce, en fin, gobiernos regionales, inclusive las mismas universidades. Muy bien, me parece buen tema. No se olviden de distribuir sus tiempos para darle sus avances correspondientes y hagan un buen trabajo que ustedes ya lo van a ir utilizando y mejorando conforme vayan desarrollándose más en la carrera, en sus estudios conducentes a su carrera. Bien, entonces, ¿algo más que tengas que agregar? ¿Con quién estábamos? Conmigo, profesor Pelinco. ¿Algo más que tendrías que agregar? Bueno, un poco tenía una paradoja acerca de los antecedentes, ya que como es recién en esta etapa, no sabríamos en qué punto ir, ¿no? No sé si nos puede orientar en esa parte, o ver acerca del turismo, cómo era el antes y el después, como yo tenía pensado. Claro, ahí en los estudios del clúster, de los clústeres del Perú, donde se han realizado estudios para el sector agrario, agroindustrial, forestal, turístico, minero, ¿no? Hay muchísimo material y tomen también el acuerdo del Tratado de Libre Comercio que tenemos no solamente con Estados Unidos, sino también con otros países, como se incluye el capítulo del turismo en los tratados de libre comercio, ¿no? Que es importante para tener en cuenta, para promover, impulsar, consolidar su desarrollo. Se han hecho muchos estudios que sí obran, pues deben estar partes en la biblioteca electrónica y la tangible del Ministerio de Comercio, Integración y Turismo, ¿no? Acerca de esto. Claro, nuevamente el primer estudio que lo hizo Michael Port, el grupo de Michael Port, también incluye el sector turístico, ¿no? Siempre es bueno como parte de la historia, porque ese fue un buen estudio, pero que muy poco se utilizó, ¿no? Creo que se denominaba Monitor Company, ese el primer proyecto que se hizo para el Perú, donde efectivamente sí se incluía el sector turístico, claro. Y después otros que mencionó, creo, tu compañera, ¿no? Que se han venido haciendo, pero no sé ya con qué estudios, no sé si lo habrían seguido haciendo con el estudio eh, de Michael Porter y compañía, ¿no? Bien, creo que son otros ya. Incluso también hay un estudio sobre el sector turismo hecho por una consultora japonesa o canadiense, si no me equivoco. Es bueno explorar en la Organización Mundial del Turismo, la OMT, ¿no? La Organización Mundial del Turismo, y acá, pues, en nuestro país también, ¿no? Empezando por el ministerio, en fin. Y no se olviden el benchmarking, ¿no? El benchmarking. Tal vez en la OMT se encuentre, porque a veces muchos trabajos que hacemos en el Perú no están disponibles en el Perú, pero sí están en la OMT, en la Organización Mundial del Turismo, ¿no? Que es un organismo descentralizado de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Bien,
Am, y ahí tienen que ver, dicho sea de paso, no solamente este tipo de producto, que concretamente es un servicio múltiple, el turismo, y por eso tiene que estar siempre conexo a otras actividades, como los otros que se han mencionado, también tienen que ver pues con esto del desarrollo sostenible y la Organización Mundial del Comercio, o en todo caso, en algunos casos estará escrito a lo que se llama la ODUNI, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen que ver todas las industrias, ¿no? Desde la industria electrónica, en fin, desde los claro, semiconductores, alimentos, todo. Entonces, y otro que también ve este tipo de estudios y otros también, no solamente este, es la UNESCO, ¿no? Es la UNESCO donde estamos adscritos también nosotros como institución educativa superior, de educación superior universitaria. Bien, ¿hay otro grupo más? Creo que con eso, Gerson, no se olvide de avanzar. Sí, profesor, gracias. Ok. Profesor, buenas tardes. Adelante, Soy del Castillo, del grupo 6. Joan. Ajá. Vamos Ya, a hablar sobre las clústeres de agrícola y alimenticia. agroindustrial y concretamente el de las industrias alimenticias. Sí. Ujú. Adelante. Vamos a hablar cómo ha afectado cómo, cómo cuáles productos alimentarios, ¿no? En la agrícola aquí en Perú son los más comercializados, ¿no? Tapa de los Ya. espárragos y, y algunas también partes de bebidas. eh, y también cómo se ha afectado también por el tema del COVID, ¿no? Ujú. Entonces, tu título es el caso del clúster agroindustrial, ¿no es Ajá. cierto? Ese es tu título, el clúster agroindustrial, el caso, ¿no? De algunos productos de exportación y, y bebidas, pues. ¿No? Ahí pones pues, una canasta de productos, 3, 4, 5 productos, ¿no? Ok. Lo que ya ustedes crean por conveniente, para analizarlo ya, porque el otro te sirve para siempre ver el marco general, el marco teórico, global, ¿no? Y luego ya enfocarnos en, en el subtítulo, ¿no? Que en este caso sería pues el caso de los productos eh, espárragos, ¿qué más me dijiste? O Eh, frutícola, en fin, ¿no? ajá, las Ya ustedes bebidas, vean cómo van claro. a aterrizar ahí. A ver, por eso, comenta, por favor. Claro, el caso, bueno, yo estaba pensando en hacer todos los tipos, enfocarnos mayormente eh, en el tema, no dar un ejemplo, de, de todos, de lo que exporta Perú, pero enfocarnos más en el tema de lo que es, bebidas, como piscos y algo así concreto. No sé si estará bien. Entonces, ya ahí tienes tu título, pues. El clúster agroindustrial, ¿no? Ajá. El caso de, Bebida. como vendría a ser como un subsistema o un subclúster. Ese se llama, tiene su nombre, ya se llama el clúster de los vinos y piscos, si no me equivoco. Bebida. Googlealo, Ajá. ¿no? Se llama el clúster de los vinos Ya. Vinos. eh,
el que se relaciona con las uvas vitivinícola, claro, así le llaman, ¿no? El Vinos y clúster licores. vitivinícola, Ajá. ya, que es Perú ahí justamente tiene ciertas ventajas, ¿no? Que compiten justamente con Argentina, Chile, entre otros, ¿no? Claro, el clúster vitivinícola es muy fuerte en España, Portugal, Francia, ¿no? Pero también Latinoamérica hace muy buena competencia allí. Bien, sigue. Ah, y eso nomás íbamos a enfocarnos en el tema de las industrias, lo que eras, bebidas, esas cosas. Pero Y primero, para el marco global, no te olvides hablar de todo el clúster agroindustrial y aterrizas en eso, o sea, ya te enfocas en eso. Pero tu claro, marco, no te olvides, teórico, histórico, es general, es amplio, ¿ya? sí, claro. Ok. Pero, ¿Alguna inquietud adicional? no, podemos, también tendremos que citar algunas empresas, algo así. Claro. Tienen que ver bastante cómo contribuye, por ejemplo, el INIA en esto, ¿no? El Instituto Nacional de Investigaciones, que tiene que ver con esto de la producción. El mismo ministerio produce, ¿no? O de la producción. Eh, el clúster vitivinícola en realidad sí es amplio, ¿no? Así como también hay un clúster gastronómico en el país, ¿no? Por el gran aporte en términos de este tema eh, a nivel global, pues, ¿no? A nivel global. Por Claro. eso que muchas empresas, basándose en este clúster gastronómico, eh, han encontrado excelentes segmentos y nichos en muchos otros países, ¿no? Con el clúster gastronómico, todo lo que tiene que ver, pues, con las bebidas justamente y una serie de potajes, alimentos eh, propios del Perú, pero que llevados alrededor del mundo se han convertido en segmentos y nichos de mercados con un desarrollo bastante sostenible, ¿no? Claro que ahora también nuevamente la pandemia los ha afectado, ¿no? Pero en fin, después el Ministerio de Agricultura tal vez también tenga esto, la DIGEMISA, la Dirección General, todo lo que tiene que ver con productos de origen, ¿no? Para la competencia que siempre tenemos a veces con algunos países, ¿no? Cómo se está avanzando en este tema de la producción de origen para, en este caso concreto, pues los vinos en el Perú, como ha sido también el caso del pisco, ¿no? Eh, eh, básicamente eso, ¿no? No se olviden ahí el tema de la calidad, ¿no? En el caso de este caso, creo que entran los HAP, el tema de la calidad, ¿no? Creo que esa es la sigla HAP o PH, creo que es. Y creo que es esto que habla mucho Edward Dennis, ¿no? Edward Deming, perdón, Edward Deming, habla mucho, incluyen también eso, ¿no? Porque hay un elemento clave para la competencia, es la calidad, ya sea en textiles, en alimentos, de exportación frutícola, vinícola o vitivinícola, en fin, ¿no? Eh, en este caso concreto, el clúster de los vinos, ¿no? Y conexos, en algunos casos lo llaman así, ¿no? Vinos y conexos. Eh, no se olviden si pueden incluir, ¿no? El tema ya de cuál es el rol de, así le llaman, pues, estándares, ¿no? Estándares, estándares de calidad de los productos.
Ahí es clave. En textiles también, por ejemplo, en turismo también, ¿no? Por ejemplo, el tipo de servicio que se va a dar, el trato humano, el trabajo que se da desde el sector turismo o el sector textil o el sector agroindustrial, son claves y todo eso tiene que ver con los estándares de calidad, que desde ahora ya los pueden ir dándole, ¿no es cierto?, un buen vistazo, una buena exploración a los estándares de calidad, que siempre también lo van a tener que tener de cerca, más que de lejos, todos los administradores, ¿no? Desde los administradores juniors hasta los seniors. Bien, pasemos al último grupo, ya creo, ¿no? Aunque faltan dos, creo, ¿no? ¿Cómo estamos, Mireia, con los grupos? ¿Alguna inquietud adicional, Joan? No, profesor, muchísimas gracias por comentar. Gracias. Ok, vamos Profesor. con el siguiente. ¿Sí? Soy el grupo 4. Solimar, adelante. Sí. Lo que mi grupo quiere enfocarse es en el clúster del café. Excelente, es un clúster también que tenemos que avanzar muchísimo. Sí, en Porque- realidad nos queremos enfocar en ese clúster porque es uno de los primeros que salió en el ranking que presentó el muestreo de los clústeres en el Perú. Claro, Y, junto con el del algodón, claro, claro. y hemos visto la importancia que ha tomado el Ministerio de Producción en poder impulsar este tipo de industria cafetera, porque también es uno de los principales, genera muchas divisas para el Perú, y que no solo estamos enfocándonos con investigación que está haciendo el Ministerio de Producción, sino también con la Universidad de la Católica, que ha hecho un informe sobre este clúster y que muestra la cadena de valor de el clúster de café y también algunas de las empresas que están dentro de este clúster y los focos de mercado que emplea. Muy bien, muy bien. Claro, porque tiene que ver la producción, el mejoramiento del cultivo del café, la selección, los destinos de los mercados nacional, internacional, en fin, ¿no? Sí, profesor. También existe una organización internacional del café, si no me equivoco, ¿no? O son, creo, claro, tienen cooperativas, confederaciones, el mejoramiento, la innovación tecnológica en el café también es importante, pero ayuda mucho el tema del entorno natural, ¿no? El clima y todo eso, porque no se olviden ahí en este caso del café, al igual que otros productos, café, cacao, algodón, pues competimos concretamente con el café con Brasil, Centroamérica y Colombia, ¿no? Entonces, también ahí es importante retomar la idea del benchmarking. ¿Qué están haciendo en Centroamérica? ¿Qué están haciendo en Colombia, en Brasil, para mejorar, ¿no? Nosotros? Igual en los otros sectores, ¿no? Cuando dice, bueno, ¿por qué los chilenos aprovechan mejor sus recursos naturales, como es el caso del cobre, que el Perú? Entonces también hay que hacer un benchmarking ahí, ¿no? Claro, aunque eso se relaciona lamentablemente con un tema de constitucional, ¿no? Que no le permite al Estado, en el caso chileno sí le permite participar, ¿no? Claro, porque en el Perú le han puesto, escrito en piedra, ¿no? Le han puesto una cruz a lo que es la producción desde el Estado, ¿no? Claro, se ganaron un desprestigio a pulso, pero más que se lo ganaron, se lo impusieron para justamente imponer un modelo de este tipo que es extremadamente mercantilista.
porque los beneficios, por ejemplo, de la minería en Chile los aprovechan muy bien al 40%, ¿no? Y en el Perú no llegamos ni a 3%. O tal vez lleguemos 5% con los impuestos y efectos indirectos. Eh, o sea, que lleguemos al 10% estaríamos en la cuarta parte, ¿no? De los beneficios que se aprovechan en Chile desde la minería, por tomar un ejemplo. Igual, como todos los sectores compiten, agrícola, minero, forestal, pesquero, en este caso también hay que nosotros ver con quiénes vamos a hacer nuestro benchmarking, con los productores de café, ¿no? ¿Quiénes son los grandes productores de café? En Latinoamérica y en el mundo, ¿no? No se olviden que estas son cuotas de exportación o ya será libre mercado. Claro, eso también ha cambiado. Ahí nuevamente es importante revisar en los estudios textil, de café, todos los temas de los clústeres, cómo, qué ventajas y desventajas, qué tipo de fortalecimiento se puede lograr, o en algunos otros casos también se habla de factores de frenaje, lejos de facilitar, o sea, de sinergias positivas, también se habla de los otros factores de frenaje, ¿no? O sea, que no permiten un adecuado desarrollo, cambio y desarrollo. Capítulo de los tratados del libre comercio. ¿Los estamos aprovechando o es que en realidad los hemos firmado para que más que nosotros los aprovechen? Entonces, ¿cómo debemos aprovechar el capítulo correspondiente en los tratados del libre comercio respecto a textiles, respecto al cacao, al café, el algodón, en el tema pesquero, forestal, en fin, ¿no? Porque ese tratado de libre comercio tampoco está escrito en piedra, habría que mejorarlo, donde hay que mejorarlo, pero para eso se necesita una gran capacidad de negociación, tanto de la administración pública como desde el sector privado empresarial. Entonces no se olviden de revisar los tratados de libre comercio en los capítulos correspondientes que están escogiendo sus clústeres, cómo se relacionan estos clústeres que ustedes han escogido con los tratados de libre comercio y las organizaciones correspondientes. Bien. No se olviden, hay una serie de organizaciones del ámbito mundial, ¿no? O la égida de lo que se llama, pues, Naciones Unidas, ¿no? UNESCO para la educación, ONUDI para el desarrollo industrial, y así, ¿no? El que mencioné antes, Organización Mundial del Turismo, Organización Mundial del Comercio, en fin, ¿no? Sí, ¿Qué profesor, más? exactamente como usted indica, Sí. el café es uno de los el segundo producto más exportado en el mundo y también tratamos de enfocarnos en el trabajo sobre las oportunidades y las amenazas que el mercado del café encuentra en el Perú y en el mundo y las barreras y las estrategias que podemos asumir como clúster cafetero en las ventajas competitivas. Excelente, excelente. Muy bien, claro. Qué bien, o sea, el Perú está rankeado, está en segundo lugar ya, qué bien. Muy bien, me parece excelente, claro, porque el Perú justamente gracias, ¿no?, a esa gran fortaleza que se aprovecha en términos de biodiversidad y diferentes pisos ecológicos, ¿no? Tiene más variedad, a diferencia de Brasil y Colombia. Y qué bien que ya se haya posicionado en el segundo lugar, ¿no? Sí, Claro, porque... exactamente, profesor. Es que el Perú tiene una cosecha diferente a los de sus competidores, teniendo un café orgánico de excelencia para una mayor exportación, porque también hay un gran mercado en el país asiático y por eso genera un mayor número de ventas. Claro, ha fortalecido bastante la demanda desde los mercados asiáticos, igual que al frutícola, en este caso para el café. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? No, no, nada más, profesor. Ya,
no se olviden de distribuir sus tiempos para los avances. ¿Lo que falta algún grupo? Mireya, ¿o hemos agotado? Solo faltaría el grupo número 7, pero A cualesquiera de ellos, Romero, Valdivia o Quispe. ¿Qué clúster han seleccionado? ¿Qué clúster puede ser de gran interés para ellos? Es más, los clústeres de una u otra manera se interrelacionan, ¿no? Bien, también lo que me olvidé de comentar, lo de Solimar, es que, claro, me parece muy bien que incluyan también una matriz FODA, ¿no? Que es bastante conocida por todos y ayuda a deliberar, igual que una matriz de consistencia que se hace en toda investigación. Una matriz FODA es la primera orientación, ¿no? Que se plasma desde el diagnóstico que se hace de un sector, ¿no? Y que permite trazar, pues, una serie de metas, objetivos específicos, intermedios y objetivos de mayor alcance a partir de esa FODA, ¿no? Permite diseñar, pues, estrategias. Entonces, bien, si pueden incorporar la matriz FODA en los clústeres que están haciendo ustedes como trabajo de investigación, pues a buena hora. Vamos, Romero, Valdivia, Quispe. ¿Qué clúster han escogido o seleccionado? A ver, chequéame eso. Mire ya qué problema tienen ellos. creo que no se encuentra en este momento, profesor. Ya. Bien. Que justifiquen, por favor, ¿ya? Está bien, profesor. Los tres, Romero, Valdivia y Quispe. Y me vuelves a enviar esa relación que parece que se ha reestructurado, ¿no? ¿O no? Sí, hay unos cambios ahora, lo Claro. voy a cambiar y se lo envío de nuevo. Ya, porfa. Entonces, yo voy a acabar de hacer las calificaciones y a partir del lunes o martes, ya a más tardar pues el jueves que nos volvemos a encontrar para darle sus notas. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Entonces pueden disponer de sus tiempos y nos estamos viendo pues la próxima semana. Pásenla bacán, ¿ya? Por ahora podemos levantar un poco antes. Algo mejor parecer. Profesor, Podríamos... una pregunta. Sí. En la nota Solimar, que va a dar el lunes. Solimar, dime. Es Mónica, profesor. Digo, Mónica Soledad. Sí, profesor. La nota que nos da el lunes será del parcial de, o sea, ya sumado los dos, los 40 y Sí, 50. sí, sí. Ok. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?